¿qué es lo que mi gente? Estamos de nuevo en la cabina de Floppy TV Show. El mejor contenido de Europa. Esta noche venimos con lo que son Floppy TV Show Confession. Y tenemos nada más y nada menos de invitada especial como siempre, Champañita. Un aplauso. Gracias, mi gente, gracias. Aquí de nuevo en una nueva entrega de Floppy TV Show con Confesiones Floppy TV Show. No, el nombre realmente sería Confesiones TV Show. TV Show. Confesiones TV. Vamos a ver. Ok, vamos Porque a... sería perteneciente como al Team TV Show. Ok. Y sería la persona realmente que no quieren a dar saber quiénes son. ¿Quién es? Ok. ¿Me entiendes? Perfecto. ¿Qué es lo que quiere aplaudir? No, llamada de nuevo. No, Corte, cámara, acción. Y damos de nuevo atrás. El loco mío siempre está activo. Dándole las gracias a las personas que se dan cita a escucharnos, Flow City Radio, la única radio 100% urbana y en español en Bélgica. Capital de Europa. Y próximamente en toda Europa. Acuérdense que Europa tiene 52 países y nosotros estaremos presentes en todo ello, dándole contenido y informándole de todo lo nuevo, toda la música, contenido, emprendedores, problemas, farándula. Y hoy le tenemos las Y los tigres que Confesiones también TV hacen Show. También. Tú sabes que para meterle un poquito al bloque, como se le dice, ¿no? ¿Verdad? Sí, así le dicen. Así le dicen, porque Popularmente. es el nuevo término ahora. Sí. Al faranduleo se le dice Sí. meterle al claro. bloque. Meter al bloque. Para meterle un poco al bloque, yo tengo varias preguntas aquí. Por que vamos... cierto, que lo pegó nuestro amigo Robert Sánchez. Robert Sí, Sánchez. de allá de Sí, Sin sí, Filtro. Sin Filtro. El compañero del Sin Filtro. Mira, yo tengo varias preguntas, aparte de las confesiones. Las confesiones vamos a entrar. Recuerden que pueden hacer sus confesiones enviándolas al DM de Floppy TV Show o Flow City Radio o cualquiera de nuestros compañeros, DJ Lora y La Champañita, para nosotros exponerla y ustedes decidirán si quieren que nosotros digamos su nombre O que se haga, o se haga Pero anónimo. es anónimo, si Exacto. ustedes prefieren. Aquí hay muchas historias que se van a hacer anónimas. Hay como 3 o 4 historias que se van a hacer anónimas. Pero de ellas habrá 2 que se harán con nombre, que la persona dijo, menciona mi nombre sin problema porque no van a saber de dónde es. Ya. Pero para entrar un poquito, yo le tengo una preguntita a ustedes. Yo pienso, en cuanto a las mujeres, ustedes saben que antes las mujeres, cuando se hablaba de una megadiva, hoy en día chapeadora, ¿entiendes? Hoy en día chapeadora. Sí, porque antes era un tema. Yo no tengo mucho conocimiento sobre eso, no manejo ese dato. Ya se está limpiando. No manejo ese Pero dato. vamos a ver, No, vamos lo a que ver pasa de qué es se que trata. ese modo de las megadivas se usó en el término pop. Claro, Sí, sí, porque sí. realmente las megadivas eran las mujeres que salían con los peloteros, que salían con los tipos En de realidad las dinero. megadivas salieron fue de extremo a extremo, que fueron salieron ya- ajá, de allá, no. que estaba la Carol y la Sandra. No, Y hubo y de se antes, pusieron hubo de las antes de megadivas, eso. estaba No, hubo- entre esas, no, espérate, entre esas No, estaba hubo- Benja Carolina. Exacto, hubo antes de eso, porque exactamente, sí, estaba, había un coro, sí. estaba Benja, Ujú. estaba, que se me escapa el nombre, la muy popular, ella que ahora mismo es Georgina Duluth. Sí, claro. Pertenecían a esta cúpula Sí, sí. de, Y de ahí salieron las megadivas. De ahí pero que de las salieron el megadivas. coro de las megadivas. Entonces, pues ya ahí viene, Bellísimas todas. ya en extremo viene más atrás. Sí, más atrás, Sí, es viene verdad, más sí. atrás. ¿Por Sí, qué hago esa pregunta? Porque hace una semana hubo una chica que vino, no, yo me creo que estoy en República Dominicana. Estamos en Bruselas, la capital de Europa. Acuérdense que estamos en Flow City Radio, su conexión al corazón de Europa. Ya. Flow City Radio. Tú sabes que te hago esa pregunta porque hace una semana una chica en Italia tuvo un problema en República Dominicana con un AME o un policía, si no tengo mal Wow, conocimiento. sí, yo vi ese y video. ella estaba Dios mío. 100% operada. Dios Ah, mío, sí, pido sí, sí, perdón en nombre de la comunidad europea. Qué vergüenza de persona, Dios mío. Santo Pero, Dios, ok, la operación no se en la han actitud, ok. cualquierizado, A eso que voy. discúlpeme. Ya, No, no, Deja que desarrolle. ella Ella es mujer, deja que se desarrolle. Sí, pero esa era mi clase pregunta. de actitud no tiene Deja ningún que se tipo de desarrolle. educación, la italiana aquella. Dice ella que es italiana, hablando español. Una italiana hablando en español. Nunca entendí eso. Sí, pero que ella no deja que la pregunta es Ajá. Ella quiso se ha fluir. cualquierizado Claro que sí, claro. las operaciones. Claro. Ahora mismo hay muchísimos doctores operando a un precio muy bajo de lo normal. Precio módico. Porque
donde tú vas a un buen doctor para hacerte una lipo, suponer, tú puedes pagar $8,000, $10,000, pero ahora mismo hay muchos doctores haciéndotela hasta en 1.500 euros, 2.000 euros que te hacen una lipo completa. Pero tú supiste cómo tú sales de allá, ¿verdad? Transformer. Y los problemas, ¿no? No Sí, solamente los eso, problemas las secundarios, infecciones, porque Los efectos secundarios. la persona creen como que es solamente las operaciones, que se gasta el dinero. Voy a ir donde un doctor y voy a pagar $10,000 y ya. No, señores, después el postoperatorio. Eso es lo peor. Eso es un dineral muy fuerte. Yo creo que más que la misma operación. Porque hay personas que cogen infección, hay personas que el proceso de curación recuperación es diferente. Sí, exactamente, y duran más y es un gasto fuerte. Yeah. Yo lo digo porque ya hoy en día tú encuentras cualquier clase a nivel económico, o sea, cualquier mujer de cualquier clase económica operada. Sí. Y antes eso era reservado a mujeres simplemente con poder sumamente un buen económico. poder adquisitivo. Sí. Mira, aquí tenemos un ejemplo en Europa, mayormente aquí en Bruselas. Por ejemplo, ayer en la fiesta, no sé si para aquí a mi lado derecho tengo a mi amiga, la Chichi, que estaba en el concierto de Joe ayer. Y no sé si ella se percató de que habían unas cuantas operaciones que tenían un pequeño problema. Habían unos pequeños Sí, defectos. unos pequeños, tú sabes. Entonces, por eso que traemos este tema a colación, porque... Lo que pasa es que, no sé, en el cuerpo, cuando uno se opera, uno quiere como más y más, y no hay armonía en el cuerpo. No hay esa armonía que en realidad el hombre busca. Uno, porque uno se opera para uno mismo, pero... Dicen ustedes Sí, que por de mí. No. Tú Uno sabes se opera que para uno mismo. Para que nosotros los tigres la veamos, No, digamos, pero ¿para qué? diablo, esa vaina está No, bacana. para eso no, porque yo yo ando ancha. Yo siempre ando con un tro de ropa ancha. Champañita, no te quieras, no te Bueno, cuando salgo, y cuando yo salgo, 2 veces al año. No te hagas, que hay una foto en tu Instagram ahí que hay muchos tigres que hacen unos cocotes bacanos. No, me vengan a mí Mío, con eso. mío, entonces quiere decir que ustedes stalkean la champañita. No, porque ella es amiga mía, yo la veo. Claro, ok, claro. Señores, Señores, yo soy sincero. señores, Sí, recuerden, siempre Sí, tengo un sí, respeto sincero, hacia amiga también. mía. Hay una foto en Instagram que los tigres que tienen su cabeza mal puesta. señores, cocote mal. recuerden que Sí. esto es Confesiones TV Show. Confesiones TV Show. Hoy le tenemos varias historias de personas que 3 de ellas serán anónimas y ustedes serán partícipes de ellas y darán su opinión. Si quieren pueden ya enviar un mensaje, si quieren pueden llamarnos y para que den su opinión, qué piensan del tema. Y aquí tendremos también... La chichi está por ahí. tenemos la grada también, como que Noemí, Ail, ¿Ail qué? Style, Ail Style. La mejor hairstyle. Hairstyle. La mejor madura, haciendo trenza aquí en Bélgica. La madura haciendo trenza, entonces estamos activos. Vamos con la primera historia. Ok. Hola, me llamo Valentina, tengo 28 años. ¿Qué pasa? Tengo 5 años con mi esposo. Hace un año, yo tengo la clave de todos sus dispositivos, su computador, su PlayStation, su teléfono. Y una noche, problema de nosotros las mujeres que nunca estamos tranquilas. Según ella, no floppy. No, aquí estoy La leyendo. mujer, la mujer. Estoy No, leyendo. porque dice estoy él. leyendo. Le estoy poniendo un chin de sazón. Pero bueno, una noche decidí revisarle su computador en el cual encontré conversaciones con chicas de la vida alegre, donde él le prometía regalos y muchas cosas más. Yo me extrañé, ya que no era algo habitual, tenemos 5 años, y fui a su teléfono cuando llegó del trabajo y lo revisé. Curiosidad al fin. Cuando lo revisé, encontré conversaciones con ellas diciéndole que él podía enviarle regalos y darle muchas cosas, que ellas solamente debían pedirlo. Yo, muy enojada, desilusionada con él, le reclamé cuando regresó y él me dijo que lo hacía porque él era adicto al porno y que él lo hacía simplemente para poder llenar ese vacío. Porque aquí, acuérdense que estas son historias de Reddit y muchas historias de ustedes muchas veces no le van a poner punto y coma, entonces va a haber que saber conjugarlo bien. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces él dice que él es adicto al porno y que para poder saciar un poco su sed de porno, él miraba
esa chica y hablaba con ella. Yo, como amo a mi esposo, se lo acepté. Pero ¿qué pasa? Hace un mes, él llegó borracho a la casa y yo volví y revisé su computador. Le encontré conversaciones con otras chicas. Se lo dejé pasar, como ya él me había confesado por qué lo hacía. Pero ¿qué pasa? Hace 3 noches estaba limpiando mi sofá y debajo del sofá encontré un cinturón con un vibrador y un aceite lubricante. Yo me extrañé, pero ya que él me había comentado que tenía adicción al sexo, yo pensé que me lo iba a comentar. Anoche, antes de él llegar del trabajo, yo revisé y encontré el mismo vibrador con el cinturón, el aceite lubricante y 3 condones que no estaban la vez pasada. Cuando revisé el computador, tenía conversaciones. Cuando llegó a la casa y le pregunté que qué era eso, él me dijo que no era su problema, que no era su conversación y que no le interesaba. Simplemente para resumir un poco la historia, porque es bastante larga, recogí todo lo mío y me fui. ¿Qué opinan ustedes? Arranco yo, arranca tú. Ok. No, arranca tú si tú quieres. Oye. Ok, que ella hizo bien en irse, pero si usted amaba a su hombre, no revise el teléfono. Gracias. Porque si lo revisó la primera vez, se lo perdona la primera vez, ¿por qué viene y vuelve y lo revisa después de un tiempo? No entiendo eso. Yo creo que ella se maltrataba a sí mismo. Si se lo aceptaste desde la primera vez, entonces... Síguelo aceptando. Exactamente, no puedes seguir buscando otra cosa. Yo considero que los teléfonos son privados. Tú como considero- tú yo como como- yo, oye, tú como no, mira, yo, porque mira, somos no, 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 dominicanos. no. Mira, yo te voy a decir la Dile verdad. eso a No, una no. europea para que tú veas. Escúchame. Oye lo que pasa. Si yo tengo una pareja, mi pareja puede tener mi código, mi clave, no es ningún tipo de Claro. problema. Pero no me lo revise porque es que yo no tengo... Tú tienes mi clave. No te estoy diciendo que tú no puedes entrar a mi teléfono. Tú sí tienes que buscar cualquier cosa. Tú puedes entrar, buscar lo que vayas a buscar. Pero no ¿por qué revise tú- mi conversación, ¿por qué? exactamente. Igual que ¿Por qué yo. tú tienes que hacer eso donde yo te dando la confianza y yo te estoy dando también tu espacio? Exactamente. Porque el que busca encuentra. No estoy diciendo que yo esté haciendo cualquier cosa mal, pero mi pareja, un suponer, puede pensar que yo hasta con una conversación con una amiga, puede pensar que yo voy a hacer lo mal hecho sin ser así. Todo el que es celoso ¿Entiendes? tiene ese problema. Y se puede crear su película en su mente y con sus razones. Y uno tiene que dejar que la persona crea lo que crea, porque cada mente es un mundo, pero yo me cuido. Por eso yo soy una persona que yo me cuido mucho. No me interesa preguntarte tu clave, tú haces lo que tú quieras. Ahora yo no soy ninguna pendeja. De que yo veo cualquier cosa rara, extraña, Exactamente. Y otra cosa. ni te lo voy a revisar tampoco el teléfono. No te lo voy a revisar, no Y te lo voy a otra- revisar. y- Es que desde que yo veo cualquier cosa extraña, au revoir y merci. Y otra cosa. Si usted ama a su hombre, usted ama a su mujer, y se va a quedar con ella, no esté revisando y te discutiendo. Y perdonando. Quédese tranquilo. No, y perdonando. No, porque si tú la amas, ¿para qué tú vas a buscarte? Le deja que haga lo que dé la gana, porque al final tú te vas a quedar con él. Como la chica. Tú vas a pelear para quedarte con la persona. Yo no discuto con mi pareja. Porque cuando yo discuto, Vamos a un poco el tema. cuando yo discuto lo que me quiero ir para mi casa. O sea, Y soltar todo. sobre lo del porno, yo como mujer encuentro eso normal en los hombres. Ahora yo lo que no puedo encontrar una conversación de que un hombre me le está ofreciendo a un Exactamente. cuero, disculpen, perdón que estamos en radio, pero se me fue, a una chica alegre de la calle ofrecerle di que regalo, pero ven acá y eso. No, porque eso es para agradarle, eso Ahora, no es si nada. usted, Pero una pregunta, una Ahora, pre- si usted entra en cualquier página porno y usted quiere Satisfacerse. hacer lo que usted quiera, porque usted no un maniático y usted necesita más de lo normal, entonces No, normal. No, pero- pero yo comprendo al 100%. Pero yo te voy a decir cuidado. algo. Yo te voy a decir algo. Si tú, por ejemplo, en tu caso, que tú eres mujer, Sí. si tú eres mi pareja y tú, o sea, yo soy un tigre que soy un tigre a fuego, lo que te toca a ti es seguirme porque es placer para pero- ti. Claro, y yo soy una mujer. Yo, en lo ¿Entiendes? personal, yo soy una mujer que no me gusta desglosar. quedarme en la monotonía. Exacto, vamos a Porque desglosar. por eso es que hay mucho matrimonio, noviazgo que no funcionan porque se quedan en la misma monotonía y no inventan nada nuevo. Y uno no se puede quedar en la misma monotonía, uno tiene que hacer cosas nuevas.
¿cómo Yo es? estoy de acuerdo, en el sexo yo estoy de acuerdo con todo, menos que Innovar. la mujer se ponga a inventar de que va a pasarle un dedo a uno por un sitio que no va. No, yo aprendo normal. No inventen con esa vaina de que mi amor, vamos a tocarte por aquí, no Y me si vengan tú con esa supieras, vaina. DJ Lora, que supuestamente ahí es que está el punto G del hombre. No me vendan sueños. No, pero es verdad, Está bien, científicamente es pero que no me así. vendan Sí, sueños. pero Yo ya- acepto que me pasen la lengua y todo eso, pero ok, de que me ok, metan un tú- dedo. No, pero... No me vengan con pero esa tú estás vaina. mintiendo, por lo menos tú eres una persona abierta. No, pero eso está bien. Escucha. Claro. Ey, Yo acepto que. Hombres, personas. Saludo a la gente que están ahí en vivo. Recuerden que estamos en Flow City Radio. Hoy estamos, gracias a Ariel M que nos aceptó la ofreció, invitación y que pasó por aquí. Estamos en Confesiones TV Confesiones. Show. Aquí tenemos también otra historia, pero No, deja recuerden, terminar, que esto está bueno. Claro. recuerden, no, producción, tranquila. Tranquila. Lo Que que le gusta el pasa- tema producción. hay más temas, No, lo que pasa es que ¿verdad? desglosar Hay ese más tema, temas de la claro, claro. fueron varios puntos, lo cual uno tiene que... hay que desglosarlo. Esos son Sí, temas que hay se que van a terminar. desglosar, pero desgraciadamente no podemos publicarlo en la plataforma normal. Entonces, eso va ¿Cómo que a no? Porque no Patreon. Eso va a Patreon, porque ese Ok. tipo de contenido no puede porque demonetiza cualquier tipo de redes sociales. Ok. Vamos con otra historia. Aquí no mencionaremos nombre. Aquí simplemente daremos el título de la confesión. Mi pareja me pidió un bar swing y terminé con ella. Coño. Pero ¿cuál es la pareja? ¿Era un hombre, mujer? Porque Exactamente, no sé. O sea, la tipa es una mujer. Ok. Y el La hombre- pregunta es ¿un chico o una chica que Eso lo lo- dice? eso es lo que te estoy diciendo. Ok. Es un chico que lo está diciendo que su pareja chica le pidió. Ok. Qué bobo. Ok. Entramos en materia. Hola, no sé si hice bien. Un poco para que la gente entienda. En 4 días me voy a la ciudad por 8 meses laborales, no muy lejos, a 1 hora de aquí. Quedamos que seguiríamos juntos. Tenemos bastante tiempo juntos. Tenemos como casi 1 año. La invité para que viniera y pudiéramos compartir el último momento hoy, porque ya me voy mañana. Y ella me dijo a mí, bueno, ayer, porque ya la historia es hoy. Le estoy comentando a ustedes hoy. Así dice ahí. Yo le estoy diciendo a ustedes cómo está diciendo la vaina. Ayer me dijo a mí que le gustaría ir a un bar swing. O sea, para que no entienda, a un bar de intercambio de pareja. Intercambios. A un bar de intercambio de pareja que le Swinger. gustaría ir. Siente que se sentiría interesante, algo distinto. Tiene esa duda y sentiría que que le caería bien, aunque a mí no me gustaría mucho. No me sentí bien con esa proposición y terminé con ella. ¿Hice bien o hice mal? Denme sus opiniones. Mira, todo va dependiendo de a qué grado él quería estar con esa chica. Porque si es una persona que tú sientes cierto respeto y que quieres para un futuro tener una familia, yo creo que un poquito, en el caso de nosotros latinos, es un poquito cuesta arriba de decir, invitar o que tu pareja te diga, mira, vamos a esto. Y que tú, como hombre, sabemos que Y no tenemos... fue un poco drástica la decisión que él tomó de dejarla, simplemente porque ella le dijo que quería experimentar algo. No estoy de acuerdo con eso, porque tú sabes cómo nosotros latinos no aceptamos eso. Pero yo creo que fue demasiado drástica yo hubiese sido hombre y le digo, mi amor, no. Porque hay que estar de acuerdo de ambas partes. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué te quita a ti que tarde o temprano ella lo haga sola? Es que no lo hace sola porque de eso se trata el swing pero intercambiar pareja. ustedes las mujeres son un bobo. Si Ustedes. no lo hace con el hombre, lo va a hacer con un panita del lado. Yo no sé. Lamentablemente. Al final, porque es que eso está ahí. Ustedes, es un tema un poquito complicado. No voy a ofender a las mujeres. No. Pero cuando las mujeres hacen una vaina, 700 mil millones de hombres se mueren. Ustedes calculan hasta cómo uno se pone el pantaloncillo. Y sin ni siquiera... Oye, nosotros no estamos... Ella está aquí, sentada. Y tú te estás cambiando en el cuarto. Ella sabe cómo tú te pusiste el pantaloncillo, manito, cuando tú vuelves para atrás. Llévate de mí. Las mujeres no calculan. Las mujeres no tienen todo medido a nosotros. Vete. Y digo, nosotros somos tigres. Nosotros no somos tigres nada. Son las mujeres las tigres.
Señores, la gente que están ahí, recuerden que esto es Flow City Radio, Floppy TV Show, DJ Lora, Champañita. Estamos metiéndole al bloque en Confesiones Confesiones TV TV Show. Me gusta. Quiero que sepan que la gente de Holanda estarán próximamente presentes en el evento que vamos a hacer. Todavía no tenemos fecha, pero tendremos fecha próximamente. DJ Lora, lo metimos ahí en la cola sin decírselo. Vamos allá. Para que hagamos el próximo evento con la gente de Holanda y metamos varios artistas más, porque se dio heavy, gracias al apoyo, lo reitero, a la gente que se dieron cita y fueron a apoyarnos a nosotros y a los artistas que hicieron su lanzamiento. Recuerden que es un espacio que estamos abriendo junto a Hugo. Saludo a la gente de Salvaje, Caliente, Discoteca Now, Fuego. Es que tienen tanto nombre, loco, un tipo, un visionario igual que yo. Pero saludo a la gente también. Tuvieron un lleno la gente. Hablan un poquito de lo que pasó anoche. Ese concierto de Joe Vera estuvo súper, hermano. Yo realmente me gustó la logística, el trato hacia nosotros los artistas. Sí, que te metieron en la cola a ti y que artista. Eso. No, porque sabes que eso es para... Te creíste la película, tú estabas bailando pila anoche. No, porque hay que bailar. Porque no puedo dejarme nada más que no, que soy DJ, que sí que no, hay que gozar. ¿Y tú andabas con tu señora? Sí, claro. Mira, no es mi art style. Ella también tiene que allá. gozar. No, claro, que estábamos programados para ir a Ya bailar. que ella te hace tu coro y tú yendo a trabajar, Claro, tú claro, también tienes claro. que hacerle su coro a ella. No, que es así, que uno no puede ser mezquino. Eso, el hombre que hace ese tipo de vaina de que no compartir con su pareja, lo que hace es que pone huevo. Ay, sí. A mí no me gusta poner huevo, me gusta estar bacano, tranquilo en mi casa. A mí lo que me encanta es la paz. La paz mental. Sí, Okay. eso cuesta más, de su mamá. eso vale más que cualquier millón de euros, manito. Cuando tú llegas a tu casa y tú no encuentras un dique, mira que tú no viste acá. Eso, óyeme, eso no tiene precio. Cuando tú llegas a tu casa y tú prendes tu computador y net, lo que te viene y te dice, mi amor, te fue bien. Ya, óyeme, entonces eso está nítido. Y se van para el cuarto y te dejan tranquilo en la computadora. Mira, estoy en música ahora. Entonces, Cuando tú estás en música y no te molestan. Incluso, óyeme, para que te hagas una idea, yo estoy tan bacano que me construyeron en la cama, me construyeron un estudio. Mira, esto es para que tú juegues con tu música, ya. del quilombo, ¿no? Es que eso se trata la pareja. Las inversionistas. Invirtiendo. No, porque al final y al cabo la pareja que tú tienes debe apoyarte en lo que tú Claro, haces claro, para que avance en la vida. Y seguimos aquí, Confesiones TV Show. Aquí tenemos la otra. Oiga, ¿cuál es el título de eso? Una chica me drogó y se acostó conmigo sin mi consentimiento. Wow, qué fantasía sería eso para cada hombre. No, porque ¿Cómo que? uno no siente placer, uno está drogado. Por favor. A mí no hay que drogarme, a mí hay que invitarme. Ok. Entro y explico. El día de hoy, una chica que había conocido por Instagram, que admiraba mucho por su Coldplay, me invitó a salir. Tomamos algo en plan amigos. La cosa es que ella vino a Caracas, es un venezolano. Sí. Chequeaba a la gente mía venezolana que está pasando por su Venezuela. proceso. Hasta mi ciudad, que queda 1 hora. Estuvimos tomando y después me dijo que si se podía quedar en mi casa. Y le dije que estaba bien. Llegamos a mi casa y ella estaba tomando una lata de Monster House. No, promoción no paga. No va la promoción. Monster House, y me ofreció tomar un poco de la dicha lata. Señores, lo que pasa es que usted sabe que mucha gente, vuelvo y les reitero, que escriben... En ruso. Exacto. Un poco de dicha lata. El detalle es que le di mucha atención y me la tomé. O sea, no le di mucha atención y me la tomé. Y al cabo de unos 30 minutos me empecé a sentir muy mal. He ido por completo, o sea, he perdido por completo mis estribos. Ella automáticamente, al verme así, ella lo que hizo fue tener relaciones sexuales conmigo sin consentimiento. No usó protección ni nada. Y después de eso, le pregunté y se empezó a reír. Y le pregunté que qué pasaba, que si se protegió, y simplemente se echó a reír. Está aquí tirada a mi lado. No sé qué hacer. ¿Cuáles son sus opiniones? Una falta de respeto sería eso. Una falta de respeto, porque por lo menos se protegiera, pero sin uno saber que le van a pegar una enfermedad. Porque la gente cree que como salía embarazada o algo así. Eso no es nada, eso es lo de menos, señores. Son las enfermedades que hay. Entonces, ok, me echaste algo en la bebida, me violaste, que sería un sueño para cada hombre que una mujer
buena, ven y lo viola. Si no le No, meten el puede ser. dedo. Yo pienso Pero- que... Si no le meten el dedo a uno, está bien. Pero oye lo que pasa. Hermano mío. Porque hay formas de violar. Si te gusta una mujer a ti y tú me gustas a mí también y yo vengo y te brinco encima y te supuestamente que te voy a violar. Uno solo ok, goza. ok, pero de echarle ya de que droga en una bebida, drogar a una persona y acostarme con esa persona sin su consentimiento y sin preservativo. Señores, yo voy presa. Un bobo. Bueno, yo no, la chica. No, yo lo pongo sencillo. No me endrogues. Tú me dices, Laura, mira, yo tengo una fantasía contigo. Y si la chica es difícil de ver. No, es que no me va a hablar. Es que Porque estás yo- drogada. No, es que no me va a hablar porque va a hacer lo posible por no estar ahí. No se le va a dar chance. Es que no va a llegar ni siquiera a mi casa. Oye, tú sabes que yo estaba en un sitio aquí mismo que cuando menos lo esperan yo me he ido. Claro. Yo me muevo de ahí. Yo cuando veo un Un movimiento, medio movimiento hostil, Sí. me desaparezco. Sí. Una vez estaba yo en nuestro barcito de Alabama, para la mención. Y llegué y estoy ahí sentado así. Y estoy con Prácata, estoy con Ángelo. Y estoy aquí conmigo también. Y estoy así bacano, estamos bebiendo. Y uno le digo, Prácata, yo me voy. Me dice, coño, ¿cómo que tú te vas? Digo, no sé, hay como una hora que no está. Me dice, ¿pero cómo así? Digo, sí, estoy viendo gente que se está moviendo sin necesidad de moverse. No tienen que moverse. Cada quien estaba en su espacio. Pero veo una persona que está con un cruceteo, porque habían 2 o 3 espécimen ahí raros. Digo, para acá, me voy. No, pero vete la última. Loco, nada más hice salir de la puerta. No voy a decir quiénes fueron los integrantes. No hay problema. Ya yo iba a preguntar. ¿Y quién No, porque que tú sabes Y yo que... estaba ahí en ese día. Yo estuve ahí. No, tú no estabas ahí. estaba Yo creo que tú no estabas ahí. Yo creo que no recuerdo que tú estabas ahí, no. Lo que pasa es que Alabama es un bar muy pequeño, muy bueno. Hay que decir la realidad, nos juntamos los dominicanos, pero hay ciertos dominicanos que se beben 2 tragos, No han digo cre- yo, no han crecido todavía. y de una vez quieren buscar problemas y eso. Y No, y entonces lo- uno sale a la calle a beber, Lo bonito- a gastar su dinero. Señores, uno va a la tienda o comanda, pide su ropa por internet y uno gasta su dinero. Y cuando viene a ver, tú tienes 2,000 euros en trapo o en ropa, como ustedes quieren llamarlo, pero viene y gastamos que en botellas son 160 euros una botella. Porque el dominicano nunca va a comprar una sola botella, jamás en su vida. No creo. Porque nosotros nos da seguidilla. Entonces nosotros vamos a gastar algunos 300, 400 euros fácilmente. Entonces no es para buscar problemas, pero hay muchas personas que se ponen de necia, que se la quieren dar, que son los más guapos que todo. ¿Atrás de qué? Y adivina, No, eran mujeres. eran mujeres. No, yo no sé porque Claro, que qué palomo tú eres. no, yo no sé porque yo nunca tengo problemas con mujeres, yo siempre tengo problemas con No, hombres. es que, sí. Con No, mujeres. pero ahí, esa vez. Óyeme, yo salí y me monté en el carro. Yo te lo juro, yo no doblé la esquina. Ya, y yo Prácata sé me, quién ll- es. Prácata me llamó, ¡loco! Yo sé quién Pero es. ¿a ti te acuerdas un salto? Digo, ¿qué pasó? Me dice, se acaba de armar un lío. Digo, "Mierda". Yo te dije, mi hermano. Digo, yo te dije. Y como le dije, esto es Confesiones TV Show. Según el apoyo que ustedes le den en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube Floppy TV Show, nosotros volveremos a hacer otra Confesión TV Show. Y para cerrar este pequeño bloque que hicimos, para darle un pequeño de cosas diferentes, como siempre hago en la entrada de mi programa, aquí tenemos una historia un poquito más seria, por eso la dejé de último. El título es Morir o parecer buena persona. ¿Perdón? Morir o parecer bueno. Buena parecer persona. Buena persona. Muérase. No, muérase, que usted no hace nada vivo. Aquí en la vida uno no puede venir con esa falsedad. Acabe de morirse. Acabe de morirse y ya está. Estamos hartos de gente falsa. Ya no, No, pero podemos eso más. no, pero Por eso, morirte o fingir, que tú eres bueno. exactamente, que se muera, Sí, que se acabe de morir. Es verdad. Sí, ¿Qué hace vivo? Tienes razón. Ok, ahora entro en contexto. Ustedes vieron que yo Qué lo dejé, fuerte. lo dejé Y eso para que el malo último. soy yo. Yo la dejé para último. Ya hace una semana he estado pasando por algo muy difícil. He pensado mucho la idea de que cualquier problema tiene solución, pero
Este tiempo he estado pensando en quitarme la vida. Ay, no. No. No, escríbeme, que yo te doy varios Y consejos. bueno, ¿Hembra o es varón? Y bueno, ¿qué pasa? Si uno simplemente... bueno, ¿qué pasa? Si uno simplemente quiere quitarse la vida. Lo volví a leer porque fue que lo entendí, porque no lo había escrito bien. Si uno simplemente quiere dejar de vivir, no considero que sea algo malo, simplemente es dejar de sufrir. No estoy en miseria, ni tampoco soy rico, tengo mi familia, pero hay algo en mi trabajo que no puedo salirme de eso y no puedo enfrentarlo. No tengo agallas de hacerlo, pero simplemente quiero dejar de vivir y ya. Bueno, mío. Al final no da. entendí, porque él dice que él quiere solamente estar vivo por su trabajo, ¿eh? No, que Que él tiene un problema que no le aporta mucho en su vida exacto. y él no sabe cómo salir de eso, pero tampoco quiere salir, él simplemente quiere dejar de vivir. Mi amor, mira, en Brico venden una soga baratita. De nylon, que no se rompe. Porque yo estoy pensando que es otra, hasta apenas le estaba cogiendo, espérate. Pero cuando después dijo que él no quiere vivir, pues mátese. No, Tú no viste que mira. te dije hasta que hablara conmigo si tenía depresión. Si usted no tiene depresión y usted se quiere morir, pues mátese. Ahora, si usted tiene depresión, las personas que tienen depresión tienden a querer morirse, matarse. También me pueden escribir que yo no soy psicóloga, pero estudié 6 meses. Comencé, pero no finalicé. No, mira, yo creo que hay cosas a veces Que uno no debería ni decirla. Sí, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, cuando tú llegas a ese sistema de que tú quieres quitarte la vida. Pero no sabe por qué, porque un problema. No, pero busca. La mayoría de esas personas tienen problemas existenciales. Dios. Están buscando aceptación donde no la van a encontrar. Entonces, cuando no pueden llenar ese vacío, sienten como que ellos no son parte Señores, de algo. la ¿entiendes? salud mental no es un relajo, por favor. Si usted se siente mal de verdad, sin relajo ni nada, hable con si usted se siente que no puede hablar con su amigo porque su amigo es envidioso, porque eso lo entendemos, vaya, hable con un extraño, no pasa nada, pague su dinero, vaya, hable con un profesional. Exactamente. No pasa nada. Si usted se siente mal, hable con su mamá, con su papá, con su hermana, con quien usted crea que usted tenga confianza. Y si Pero no- no se estanque, no se estanque. La salud mental es muy importante. Y No un lo, consejo- no lo normalicen, señores. Y un consejo, no lo normalicen. Y un consejo económico. Usted no tiene cuarto para pagar un psicólogo. Hay un Brugal que es baratísimo. Que le resuelve ese problema. Y se van por una discoteca, mi Beba, amor. ese par Y de se Brugal. No, espérate, se van por cualquier discoteca latina, se dan su buen humo y van de mes en mes hablando con todo el Hablando mundo. mierda ya. Olvídate Sean de eso. inteligentes. Claro, bro. Ven acá. Mira, yo creo que... Tú sabes que a veces yo no creo mucho en eso de la depresión, aunque yo sé que existe, sí, y ha pasado. Existe. Pero mira, tú sabes que, por ejemplo, en el caso de nosotros... Yo después de que yo creo que nosotros hagamos un blog, entrando, desglosando un poco eso de su creencia de ustedes. Sí. Mira, por ejemplo, tú sabes que nosotros los latinos que teníamos una vida, entre comillas, bacana en RD, de fiesta, chelcha, que es un sistema muy diferente. Muy. Entonces, cuando llegamos aquí, vivir este encierro, que No es fácil. no es fácil, tú sabes. Entonces, yo a veces hago un análisis en la casa solo, ¿sabes? Me pongo a analizar así, a pensar, Mierda. ¿sabes lo que era? Estaba buscando el nombre de la vaina de las entrevistas personales picantes. Ese sería el nombre, Confesiones TV Show, porque la gente se va a confesar. Ya. Fluye. Tú sabes que cuando yo veo los temas aquí de depresión, que hay muchos, bastantes aquí en Bélgica. Sí. Creo que Yo creo que aquí en Bélgica hay un 85 a un 90%, exacto. si no me equivoco, de personas depresivas. depresivas, Es tan tal sí. que si tú trabajas y tú tienes depresión, tú puedes ir a un médico y decir, yo tengo depresión y te dan tu mes tranquilito. Porque Normalito. usted tiene depresión. Eso está considerado como es Sí. una enfermedad, Aquí, señor. aquí el que entra en depresión fácilmente dura sus 2 o 3 meses en la casa normal. No me digan sin eso. problemas. Sí, claro. ¿Tú no Sí, sabías sí, eso? sí. Claro que sí. Entonces, Depresivo. tú sabes, a veces yo lo pongo en En una balanza, mira. una balanza, yo te porque, puedo- ¿sabes por qué te explico? Déjame desarrollar para que tú entiendas por donde quiero venir. De que, por ejemplo, para nosotros debería ser ¿Cuáles son las chocante. pastillas para el depresivo? No, eso es fuertísimo, brother. Yo tuve una persona que pasó por ahí, muy allegada a mí, y yo le dije para eso. Sí. Sí, para eso, que eso tú no tienes el problema. Estaba en droga. Pero no, que estaba, le necesitaron unas pastillas, brother, y era problema lo que había, pero feo.
Entonces, lo que te digo es que para nosotros deberíamos entrar más en depresión, porque venir a vivir este encierro al cual no estamos acostumbrados, a este sistema que no estamos acostumbrados y tener que pasar por todo ese proceso de que aprender el idioma, de que no tenemos trabajo, de que hace frío, de que la nieve, de que tenemos que tener tal ropa, de que a tal hora tenemos que estar en tal sitio, ¿Qué es lo que? que si no llegamos a esa hora, se perdió la cita. Espérate, una pregunta. Tengo aquí tu artista favorito. ¿Quién es ese? El racista, digo, el cubano, no. ¿Cómo Sácalo, así? sácalo, ¿Cómo así? sácalo del aire, Racista. sácalo del aire, No, mano. no, Señores, deja que él señores, fluya. Ah, ese es recuerden, mío, ese es recuerden mío, que ese es mío. esto es Flow City Radio. Estamos aquí en el segmento Confesiones TV Confessions. Show. ¿Tiene algún Dime, dale, ¿qué es lo que es, mi alguna hermano? opinión? Yo tengo una pregunta. Buenas noches, primero que todo, a todos los que están presentes, a los que están escuchando. Buenas noches. Tengo una pregunta aquí. Quiero que el señor ahí presente, Lora, haga una confesión aquí. Dígame, Sí, mi hermano, cuéntame. dígame. La pregunta es si él definitivamente dejó los platos y ahora se va a dedicar a hacer podcast. No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Buena. Buena pregunta. Mira, eso es sencillo y Sí, sí. es fácil de Tú responder. también lo dijiste ahorita. Eso es fácil de responder. Yo lo que estoy es ayudando a Floppy a crecer y nosotros estamos trabajando en conjunto en base a lo que es el movimiento. Yo como DJ, Floppy como plataforma, ustedes como artistas. Si nos complementamos todos juntos, yo creo que podemos avanzar. Yo no veo dónde está el fallo. No, yo entiendo también, DJ Lora, que tú fluyes mucho también aquí en el micrófono. Y yo que entonces, vengo a hablar no lo así veo mal chelcha. que tú quieras hacer un Exacto. extra aquí. No, y que como yo dije, Floppy lo sabe, que yo también estoy armando mi cosa en mi estudio. Pasé un poco, pero es más personal, más cosas, tú sabes, otro Exacto. tipo de contenido que no tiene que ver directamente con el movimiento. Mucho ¿entiendes? más con, tú me habías explicado Exacto, como tu cosa de DJ, Exactamente, tu cosas así. música. Así que no, Yo lo veo muy bien. no, porque muchachos, ustedes tienen que entender que lamentablemente hoy en día todo tipo de artistas, ya sea el DJ, ya sean los cantantes, ya sea hasta los que trabajan en repostería, lamentablemente tenemos que utilizar las redes sociales. Lamentablemente. Queramos o no, tenemos que tener esa exposición en las redes Esa sociales. es el arma más poderosa que hay ahora Lamentablemente. mismo. Tenemos que montarnos en el barquito y darle para allá. porque Quiero es que obligatorio. sepa, hay mucha gente activa ahí escribiéndome que están activos, que quieren llamar. Quiero que sepa que tienen que dejar el miedo. Ustedes pueden llamar sin problema. Claro. Y cuando usted esté aquí, que entra automáticamente a la radio, quiero que sepan que nosotros estamos 100% en vivo. Nada de esto es retransmitido. Y si usted no está escuchando es porque estamos 100% al vivo, al time, que usted puede llamarnos Exactamente. y usted puede opinar del tema ahí directo. Otra cosa, si ustedes quieren decir que anónimos, que Sí, no saben, exacto, que puede- se sepa, también no se dicen su nombre Si y ya. puede, exactamente, si quiere hacer ¿qué te digo? Hacer una historia anónimamente, si quiere llamar para opinar, si quiere volver su personaje de opinión aquí, para eso estamos abiertos. Flow City Entonces, Radio. volviendo a Gare, mi hermano, espero que tú estés satisfecho con la respuesta. Y nada, tú sabes que tenemos que navegar, tenemos que tener todas las aguas. Ahora, dale, pero su momento. Sí, me tiró. Tira de una vez. Pero su momento. Nada, señores, muchas gracias. Ya por hoy cerramos nuestro hermoso programa, Flow City Radio. Recuerden que esto es Confesiones TV Show, dependiendo el apoyo y el amor que ustedes le den al contenido que estamos haciendo. Nosotros le seguimos. volveremos a hacer otro tipo de contenido así. Hace un rato tuvimos al ILM, chequeaba a la gente de Antwerp, Sin Fin Music. Recuerda que esto es Floppy TV Show, esto es Flow City Radio, la única radio 100% en español en Bélgica. Que te lleva el mejor contenido de Europa. Floppy TV Show. Muchas gracias, señores. La gente mía que están activos ahí en la radio. Se le agradece mucho. Próximamente vamos a estar regalando poloche, ropa y el diablo para ustedes de la marca de nosotros. No hay que hablar mucho. Hablamos más tarde. Floppy Vamos TV Show. allá.